¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico en casa. Informamos para formar y transformar la fe. Recuerda que nuestro teléfono de contacto es 651-140-222. Ahí nos puedes escribir en nuestro WhatsApp. Como siempre, hay que preparar el corazón para inquirir, para cumplir, para enseñar la palabra de Dios. Eso es un asunto de determinación de la voluntad. Así que tómese todo el tiempo en esta ocasión de oír bien la clase que hoy vamos a estar dando. Recordar un poco que este es un proceso hermenéutico. Recordamos una vez más también que no se trata este estudio de cómo hacer un sermón. No, esto no es una clase de homilética, esto es una clase de hermenéutica. Cuando usted y yo aprendemos mediante el uso de las herramientas que provee la hermenéutica a hacer buena exégesis de un texto, pues ahí de un solo pasaje saldrán muchas verdades para compartir. Por eso acuérdese que esto es un proceso, nunca un suceso. Porque un suceso, mi estimado amigo, es un asunto de un segundo. Pero un proceso es sencillamente la disciplina seria que usted le imponga al estudio de un pasaje de la Biblia. Ya hemos estudiado o dado algunos pasos. Hemos enseñado texto con su contexto. Hemos aprendido a delimitar el texto. Hemos aprendido ya a hacer preguntas. Muy clave esto para informarnos. También hemos aprendido a identificar los términos. Ha sido la última clase que hemos estado dando. Y ahora vamos a entrar a esta herramienta clave, el Otro Testamento. Vamos a ver cómo se entiende eso. De momento recordemos que nuestro texto en estudio, nuestro punto de partida ha sido Marcos capítulo 4, versículo 12. También estoy recordándoles que trabajamos sobre la Reina Valera del 60. Y ese texto dice: para que viendo, vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Un versículo que amerita hacerle una exégesis seria para poderlo entender. En el contexto de lo que venimos hablando sobre cómo usar el Otro Testamento, es importante tener en cuenta, aquí esta parte, que el Nuevo Testamento, señoras y señores, se revela en el Antiguo Testamento. A ver, lo digo bien porque lo acabo de decir mal. El Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento. ¿Vale? Otra vez, el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento. Ya lo explicaré un poco más adelante con un gráfico que les voy a presentar. Segundo, todos los escritores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento. Eso es una de las razones por la que hay que ir al Otro Testamento. Jesús, en cuanto al Antiguo Testamento, lo mencionó mucho, lo usó mucho. Y también hay una conexión intrínseca entre los testamentos. Hay una relación así de unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que es muy importante entender todas estas verdades fundamentales. Es importante tener en cuenta que hay otras razones por las que
hay que mirar el otro testamento, y en el caso del Nuevo Testamento también el pensamiento juanino, el pensamiento petrino y el pensamiento paulino usaron muchos textos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es decir, en sus cartas, por parte de Pablo, de Juan y de Pedro. Bien, en su libro Hermenéutica Bíblica, que les animo a conseguirlo en el internet completamente gratis, excelente libro de José M. Martínez, en la página 248, en el capítulo 14, bajo el tema La interpretación del Antiguo Testamento, señala lo siguiente. Dice, la salvación en Cristo pone de relieve el triunfo de la gracia divina. Eso está claro. Pero en la vida del creyente no quedan excluidas por completo las experiencias de fracaso espiritual que tanto abundan en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante que lo lea y lo relea. En este sentido, sí podemos estar de acuerdo con Baumgartel, cuando él dice, el Antiguo Testamento no está abolido para nosotros, porque siempre hay aún mucho de veterotestamentario en nosotros mismos. Esto, tómese el tiempo para entenderlo. En cortas palabras, está diciendo, hay experiencias del Antiguo Testamento, como la que tuviera Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, los reyes de Israel, que no distan muchas de nuestras experiencias de caídas, de errores, de fallos. Entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay mucha diferencia, pero eso no quiere decir que la gracia se pone en tela de juicio. No, antes damos gracias a Dios por su gracia. En este gráfico, un gráfico bastante interesante, puede darse cuenta, aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una línea que atraviesa un antes y un después. Esa línea roja, que no es otra cosa que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, marcó un antes y un después. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de ese sacrificio expiatorio, Dios usó a los profetas. Hay que leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas en estos posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Aquí está. Entonces, antes que viniera el Hijo, Dios usó a los profetas en el contexto del desarrollo de la vida de Israel. Cuando el Hijo vino, y mientras enseñaba, a eso le llamamos un durante. En ese durante hay que entender el momento en el que el Señor está diciendo las cosas y no olvidar interpretarlas en ese contexto. Y luego viene el después, que son los apóstoles, bajo estas tres palabras que menciono aquí, que son muy importantes. Las vengo diciendo hace años. El Antiguo Testamento, en su gran mayoría, se escribe en clave de misterio. La palabra revelación no es una palabra que surja sola de por sí, no, ella está en la Biblia porque hay un misterio. Misterio se revela en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del Hijo, hay una revelación. Por ejemplo, cuando Jesús aparece en el escenario, Juan, el que bautizaba en agua, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que tanto se sacrificaba, el Cordero Pascual, en el Antiguo Testamento, se revela durante y después, tanto que en el libro de Apocalipsis usted va a encontrar la palabra Cordero casi
una vez por cada capítulo, porque es importante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay misterio y hay revelación. Pero una vez que ya inicia el tiempo o el periodo de la iglesia, entonces nosotros venimos a esta tercera parte, que es la iluminación. Hay misterio, Antiguo Testamento, hay revelación, Nuevo Testamento con los apóstoles, e iluminación, la iglesia desde el siglo, vamos a decir, 1 hasta el actual. Eso es iluminación, no se lo olvide, este gráfico es importantísimo. Lo profético, señores, del Antiguo Testamento deja de ser subjetivo y llega a ser objetivo cuando el profeta, acuérdese, mi estimado hermano y amigo, que todo lo que una persona oye, recibe, sea por sueños, visiones, susurros de Dios, todo eso es subjetivo, propio del sujeto. ¿Cuándo es que eso subjetivo en el Antiguo Testamento llega a ser objetivo? Porque hay gente que me dice, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento muchos de ellos oyeron la voz de Dios, estaban solos, como en el caso de Daniel, como en el caso de Elías, como en el caso de Samuel, como en el caso de Abraham, solos. Eso es subjetivo, sí, pero aquí es donde yo le digo que lo subjetivo pasa o llega a ser objetivo cuando, primero, el profeta asegura hablar la palabra de Dios, decir, Dios me dijo. Cuando el profeta dice y asegura hablar la palabra que Dios le dijo, ahí está dejando de ser subjetivo para ser objetivo. Tú me dirás, sí, no, sigue siendo subjetivo. Pues bien, el segundo paso. La escribe por orden divina. O sea, cuando Isaías, cuando Jeremías, cuando cada uno de los profetas escribieron porque Dios les ordena, ahí deja de ser subjetivo y pasa a ser objetivo. ¿Cuándo es que esa dinámica sigue? Cuando la palabra se cumple y otros las confirman. Una palabra de un profeta dicha en nombre de Jehová y tal palabra no se cumple, no teman a ese profeta, dice el Señor. Así que palabra cumplida pasa a ser una palabra objetiva. Y por último, cuando soporta una exégesis exhaustiva. Esto es muy importante. Esta es la tarea que me asiste a mí. Hacer siempre una exégesis exhaustiva, que lamentablemente muchos que predican y hablan de ciertas verdades, dicen ellos, sin haber pasado nunca un pasaje bíblico por una exégesis seria. Bien. Así que pensando en nuestro texto en estudio, es decir, en Marcos 4:12, que es el que estamos estudiando, y al usar esta herramienta del Otro Testamento, nos damos cuenta que ese texto de Marcos 4:12 se encuentra en Isaías 9-10, que dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para ellos sanidad. ¿Estamos dando cuenta de eso? Basado en lo que acabamos de decir, déjenme decirles algo importante, señalar algo importante. Cuando estamos verificando si el texto en estudio se encuentra en el Otro Testamento, es fundamento de interpretación tener en cuenta el uso que el escritor le está dando al texto y no el uso que le dio el escritor inicial. O sea, Isaías le da a ese texto un uso en su contexto puntual. Ya cuando Marcos lo usa en capítulo 4, versículo 12, le está dando un uso dentro del propósito que Marcos tiene.
Entonces, tiene más autoridad el uso que Marcos le esté dando al texto que lo que en su momento se dijo. Eso no lo olviden nunca. Así que un ejercicio para cada uno de ustedes. Un ejercicio sencillo, un ejercicio que puede enseñarles a usar esta dinámica. Buscar en el pasaje, buscar un pasaje en el Evangelio de Marcos, en el que el mismo Marcos usa un texto del otro testamento. Es decir, lea el Evangelio de Marcos y envíeme qué capítulo y qué versículo menciona Marcos usando al otro testamento, en cualquier parte del Evangelio de Marcos. Recuerde que somos Estudios Bíblicos en Casa. Informamos para formar y transformar la fe. Ayúdanos a ayudar inscribiéndose en nuestro YouTube. Cualquier inquietud, escríbame al 651-140-222. Y mire, no se le olvide estos 7 pasos que damos: inquirir, cumplir y enseñar, porque hemos preparado el corazón para hacerlo. De mi parte no es más. Bendiciones. Chao.